¿Qué tal, amigos? Un día más estamos aquí en la tertulia de Amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, Ramón. Ayer tuvimos una reunión de conclave internacional, ¿no? Y nos da una imagen de cómo está el mundo. Claro, 70 países nos puede dar una imagen de cómo están las situaciones, ¿no? Pero independientemente de eso, vamos viendo también por los medios de comunicación las cosas que están ocurriendo. Y lo que es nuestra madrugada, ha habido, pues eso, el conteo de las primarias en Estados Unidos. Empiezan ya las elecciones en Estados Unidos, acabará en noviembre, pero ya desde enero empiezan las elecciones en Iowa, que es el primer lugar donde se eligen los compromisarios para elegir al presidente. Debe ser el estado más pequeño, ¿no? Uno de los más pequeños, quizá. Sí, creo que es el más pequeño. Siempre empieza ahí. Sí. Y dicen que quien gana ahí gana las elecciones, ¿no? Bueno, ese es un poco el mantra, ¿no? La verdad es que, claro, era dentro del partido republicano. Es decir, sí, no era las elecciones ya de nombrar presidente, sino el candidato republicano. Es decir, los compromisarios que votarán luego por el presidente el día que... Es decir, porque el sistema americano es así. Se eligen compromisarios, ¿no? Y bueno, ahora el partido lo que hace es presenta los que se presentarán del Partido Republicano en Iowa serán todos del partido del ala de Trump, ¿no? Es decir, de los que son partidarios de Trump. Sí, es decir que lo primero en estas elecciones del Partido Republicano se juntarán todos los compromisarios de todo Estados Unidos, de los distintos estados, y los que el mayor número de compromisarios que escoge al candidato, pues ese es el que será el que participará como candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, ¿no? Eso es. Entonces, claro, esto es la vuelta de Trump después de 4 años de paréntesis que ha estado Biden bueno, lleva 3 ya, pero ya va para el 4º año como presidente de los Estados Unidos. Suele ser un año de mucha transición, porque ya todas las grandes políticas que ha podido hacer Estados Unidos los ha hecho en los años previos, ¿no? Porque este año ya hay muchos de los políticos que dicen, bueno, para el tiempo que me queda en el convento, estas cosas, ¿no? Dicen, no. Y hay una precariedad en cuanto a las situaciones de poder, ¿no? Aunque tienen que seguir gobernando hasta el 20 de enero del año que viene, ¿no? El actual presidente y su equipo, ¿no? Pero parece ser que entra con mucha fuerza Donald Trump con posibilidades de poder ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. En Iowa ha arrasado. Por lo visto, de los candidatos es el que más compromisarios ha conseguido. Y claro, han intentado machacarle por todos los lados y se ha notado que aunque pueda haber alguna causa más o menos lícita en cuanto a reprocharle, sin embargo, lo que sí se ha demostrado es que hay una actitud tendenciosa de exagerar o de calumniar o de desprestigiar a tope. Y el efecto de mártir pues siempre da réditos, es decir, claro. Yo lo hemos visto en España, ¿no? ¿Verdad? Cuando se hacen los mártires encima, en España es curioso, se hacen los mártires, aquellos que son los verdugos, ¿no? Se hacen mártires, ¿no? Y es lo mismo que ha pasado con Israel, jamás se hace el mártir y ha sido el verdugo más cruel desde que yo existo, vamos, desde que yo creo que no hemos visto
en nuestro tiempo que nos ha concedido Dios en la tierra nada tan horrendo y satánico como lo que ha hecho jamás, digo yo. Sí, y bueno, la guerra que hubo entre los Tutsis y los... Sí, es verdad, pero aquello fue tremendo. Aquello fue una matanza de más de 1 millón de personas, no sé cuánto, ¿no? Y niños, mujeres y todo, pero claro, no había suficiente, no lo vimos suficientemente. Yeah. Ahora es más, ahora se está saliendo a la luz de forma más clara, pero en aquel tiempo no había la suficiente publicidad y además no interesaba que el mundo se enterara de lo que es un país africano no apreciable para el mundo occidental, tristemente, ¿no? Y bueno, pues... las perspectivas son claras, pero siempre si Dios quiere. Claro. ¿Y qué es lo que quiere Dios en este asunto? Bueno, pues yo creo que una vez que está quebrantando fuertemente a Estados Unidos, porque está recibiendo la vara de Dios de una forma tremenda cada vez más. Y no sé, podríamos pensar que quedan 10 meses para las elecciones y todavía le queda al que no está bajo el tiempo, que es el creador y omnipotente, le queda margen sin problemas, porque no tiene esa dificultad, pero para todavía darle fuerte con la vara y después quizá traer la cura, porque todo el quebrantamiento que Dios causa, produce o deja que suceda es buscando siempre el mismo fin, que es salvar, es romper el orgullo del hombre y provocar la necesidad de la reflexión, de arrepentirse y de buscar el perdón y la salvación. Pero si hubiera el Big One, ¿no? Un terremoto importante en Estados Unidos en estos meses, todavía la figura de Trump quedaría más fortalecida. Siempre. Y si es después y es Trump el presidente, también. Yo digo porque la forma de reaccionar, yo lo único que puedo hablar así un poquito, ese mensaje de American First no es un mensaje adecuado. Tendría que ser Jesús... pero no sería first, porque no quiere segundos y terceros. Es all. Único, ¿no? Entonces, pero claro, es impensable que presidentes de gobiernos, aunque se consideren evangélicos o cristianos, etcétera, piensen de esa manera, a no ser que realmente sean ungidos de Dios, ¿no? Lo cual no. Bueno, son levantados por Dios. Sí, hasta Dios pone la autoridad. Ungido por Dios, ¿no? Sí, pero bueno, me refiero a ungido en ese aspecto. En el aspecto espiritual de reconocer la gloria del Señor y la absoluta autoridad de Cristo, ¿no? Pero evidentemente, fíjate lo que podría pasar si el Big One sucediera después de que Trump ganara las elecciones. Pues que el mismo Trump podría ponerse de rodillas. Claro. Y podría reflexionar y decir, nos vamos todos al infierno, esto es el fin. Esto es el fin, porque un Big One, si un terremoto pequeño ha hecho que multitudes digan el fin del mundo, que no lo es, pero da la sensación para ellos. Claro. Esto lo he experimentado cuando pues, en terremotos. Sí, si te mueve el suelo, a ver dónde te agarras. Es que parece que es el fin. Cielo. Ha llegado el fin del mundo, ¿no? Aunque solo sea el fin de tu mundo, de tu zona. Pero, claro, un Big One ya no es un terremoto pequeño. O sea, estamos hablando del la gran tragedia. Y entonces sería el momento en que Dios quebrantaría hasta el mismo presidente que, bueno, hubo presidentes que pidieron la oración y la administración y que siempre tuvieron como consejeros a siervos del Señor. Especialmente Billy Graham fue consejero espiritual personal de varios presidentes de Estados Unidos, que no le hicieron mucho caso quizá, o
bueno, pues que no tuvo... Sí, también la información que nos ha llegado de España no es correcta, no es correcta. Siempre ha sido tremendamente desviada. Pero claro, el asunto es que cuando el pueblo se quebranta y se humilla y pide a Dios, si se humillare mi pueblo, pues la bendición es inmediata por la compasión de Dios, ¿no? Y un avivamiento de renovación espiritual en Estados Unidos puede ser una gigantesca victoria mundial, aunque se produzca en Estados Unidos, porque ya sabemos que lo que pasa en Estados Unidos se repercute sí o sí en el resto del globo, ¿no? Y si el Big One sucediera ahora, antes de Trump, pues yo no creo que este presidente ni toda su camarilla se pusieran de rodillas y pidieran de verdad. Le echarían la culpa a Trump del terremoto. No, al cambio climático. Ah. Están completamente agarrados a ese clavo ardiendo para intentar conseguir lo que no lograron. No lo lograron con el pánico de las pandemias y ni lo han logrado con el pánico del precio energético, ni lo han logrado con la guerra de Ucrania, etcétera, ¿no? Entonces, y ahora está el Club de Davos, que por cierto pues es importante que hablemos, están ahora reunidos, y ahí está el presidente de España junto con pues una camarilla mundial, siempre pretendiendo gobernar el mundo. O sea, así comenzó, ¿no? Para ver cómo buscar influir mundialmente en ese nuevo orden mundial, en esa globalización. ¿Para qué? Pues para que los ricos sean cada vez más ricos. Y uno de los temas que van a tratar, pues que me estoy saltando un poco del tema, pero es la inteligencia artificial, que dicen que puede quitar el 40% de los empleos. O sea, pero que por otra parte va a producir un enriquecimiento gigantesco. ¿Para quién? Pues para los que la manejan, o sea, y que habrá unas consecuencias trágicas en cuanto a aumentar el abismo de separación entre los pobres, que van a ser mucho más pobres, y los ricos, que van a ser muchísimo más ricos, ¿no? Y bueno, pues sabemos, Bill Gates, Soros, todos estos estarán por ahí. Y sobre todo el que yo llamo el sapo, el pobre hombre, que vamos, es deplorable que se atreva a decir que hay que eliminar las 2 terceras partes de la humanidad, o que es necesario... Eso lo dice la Biblia, que lo va a hacer el Señor también. El reseteo, pero sí, pero es que estos lo hacen en la deformación. Y no es el mismo tercio el que va a quedar por un lado que el que pretenden por otro. Entonces, pero bueno, lo que sí está claro es que si ahora sucediera el Big One en Estados Unidos, o recibieran un par de bombas atómicas, o es posible, sí, que unas bombas atómicas produzcan el Big One a continuación. ¿Por qué? Pues porque el quebrantamiento, una vez que Dios determine un quebrantamiento, pues imagínate tú con las guerras mundiales. Vamos a ver, ¿dónde estaba Dios en las guerras mundiales? Pues Dios estaba dirigiendo. Claro. O no, o se fue de vacaciones. Entonces estaba dirigiendo para quebrantar al mundo entero. ¿Y qué ha pasado con la pandemia? Dios ha quebrantado al mundo entero. Primeramente, ¿a quién? ¿El juicio empieza? Por la casa. Por su casa. Pues ha quebrantado todos los sistemas religiosos y los ha fundido 2 años. Fundidos, a ver. Y yo estoy pensando, ¿qué ha aprendido el cristianismo de la pandemia? Sí, que todo su sistema cúltico... de los mal llamados templos, que menos mal que ya casi nadie los llama así, pero que los siguen considerándolos así, ¿no? Y que se limitan a saleros, a lugares físicos para que se introduzcan allí las almas y allí pues hagan ramadas. Pues, ¿qué ha aprendido la Iglesia? Que ese no es el plan de Dios, lo que tiene que aprender. El plan de Cristo cuando vino al mundo es formar una familia eterna. Formar una verdadera quejilá, una comunidad, un pueblo santo apartado para Él. No es nuevo porque escogió a Abraham con el mismo plan de formar un pueblo diferente a todos los demás pueblos, ¿no? Pero no aprenden por qué.
porque están completamente atrapados por esas raíces religiosas, están atados. Porque además es lo que significa religión, volver a atar. Están ahí atados con prejuicios y porque no saben, además nadie les ha inspirado para ser liberados de la insensatez de los Gálatas y aprender a ir en el espíritu y que sea la obra de Dios y no la del hombre, ni de un sistema religioso, ¿no? En cualquier caso, pues sí que este año sí que podemos avisar que Estados Unidos va a tener fuerte castigo de Dios para que muchos reflexionen y se dejen liberar del mamón, que es el dedo gordo de Satanás. Sí. Es el dólar que dice, en Dios confiamos, pero en el Dios del dólar. In God we trust. In God dólar confían, ¿no? Entonces, y bueno, yo lo que creo es que vienen tiempos impresionantes, terribles por una parte, pero de gran esperanza en cuanto a que el resultado que produce Dios es una multiplicación de la familia de Dios, de las personas escogidas para servirle y para intentar cambiar todas las atrocidades del mundo y echar fuera los reinos de Satanás y establecer el reino de Dios y su justicia, hasta que Dios permita que esa globalización que tanto anhelan los Illuminati, discípulos de Satanás, pues con el anticristo que quieren levantar, cuya cuna yo creo ya se está formando muy fuertemente, pero hasta que Dios permita que efectivamente, por fin, un anticristo gobierne el mundo entero, salvo el remanente que Dios guardará, y que lo guardará cuando se acaba la gracia, pues en los montes, en las cuevas y sí, pero antes vendrá el gran en ese lugar aislamiento, ¿no? especial que está escrito en Apocalipsis, por cuanto has sido fiel a la palabra de paciencia, yo te guardaré del día malo que viene sobre toda la tierra. ¿Cuál es ese día malo? Sí, Pues es el día de la persecución implacable de todos aquellos que no se dejen poner el 666, porque el anticristo, después de hacer el pacto con Israel para dejar ese asunto tranquilizado y que le permita dedicarse a perseguir a los gentiles imponiéndoles la marca del 666 y especialmente a los cristianos, pues después de ese pacto será el momento de que la iglesia verdadera comprenda que ya se acabó. Es la oportunidad de predicar y huirá, y tendrá que huir, salvo aquellos que estén escogidos especialmente para ser mártires por el anticristo y por sus huestes humanas diabólicas, especialmente los ejércitos de la gran ramera que cabalgará sobre la última bestia, como siempre la religión ha cabalgado sobre y en connivencia satánica con los anticristos de la historia. Me llamó la atención que este domingo en Nueva York, Londres, Tel Aviv, se hicieron manifestaciones y concentraciones a favor de Hamás. Pero especialmente me llamó la atención que Israel no ha aprendido la lección de la situación que ha ocurrido. Es decir, están queriendo que desaparezca el gobierno de concentración. Es decir, Netanyahu, cuando llega la crisis de Hamás, se deja de peleas políticas y llama a la oposición para hacer un gobierno de concentración. Ahora mismo el gobierno en Israel es un gobierno de concentración de
todos los políticos del país. Porque es el estado de emergencia. Claro. Ante un estado de alerta máxima, pues se juntan. Y pero podían no haberlo hecho. Porque es lo mínimo que pueden hacer, saben, por lo que se llama alerta, urgencia vital. Entonces, una vez que si se pacificara la situación, se volvería a romper en pedazos. Sí, claro. ¿No? Esto es para el tiempo de este. Claro. Pero entendamos que es un gobierno de concentración nacional y, sin embargo, esos grupos que precisamente eran los que estaban manifestándose en los días, recordemos que la incursión de Hamás fue en el día del Purín, ¿no? Donde estaban haciendo la fiesta, no, del Purín no, del ¿cómo es? De la palabra, ¿no? El día en que bailan con la Torá, el día de la Torá. Eso estás hablando, ese es el día de Simchat Torah. Sí, el día de la Torá. Que es la última fiesta de Sukkot. Eso es, ese es el día en que atacó Hamás. Sí, claro. Siempre intentan atacar los palestinos y los enemigos de Israel en las fiestas divinas, ¿no? Los que fueron atacados eran personas que estaban en contra de esa fiesta y estaban haciendo fiestas alternativas. Estaba haciendo la fiesta babilónica, con un Buda gigantesco y con música pues completamente moderna y además muy influidos por el LGTBI, es decir, que eran las juventudes liberales pues completamente ácratas, o sea, completamente o agnósticas en el mejor de los casos, o ateas, ¿no? Sí. Y manipulados por las izquierdas que existen y son fuertes en Israel, como están intentando serlo en muchos países. Entonces, qué curioso también, ¿no? Porque en ese liberalismo sin respeto a Dios, pues mira por dónde, ¿no? Claro. No, sin justificar, no, porque no se puede justificar, pero es que cuidado con Dios, hijo. Pero después de 100 días vuelven a las andadas anteriores, poniendo como enemigo al que está defendiéndoles. Recordemos que el ejército israelí está perdiendo vidas también. No solamente, es decir, están generando una situación de guerra y está pagando el precio de la guerra. No sé si son varios cientos los soldados asesinados, pero claro, lo más grave no fue eso, sino esa crueldad inimaginable y los secuestrados. O sea, que siguen estando ahí, que tienen, no sé si 130 o 140 secuestrados y que, claro, soltaron 100 y pico porque la invasión, bueno, diríamos, la represalia bélica de Israel contra Hamás fue terrible, fue impresionante, boom, 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 y claro, incluso sin importarle bombardear hospitales o colegios donde estaban los principales nidos. Desde donde estaban lanzando los donde misiles. Lanzaban los misiles y desde donde tenían incluso los depósitos de armamento, ¿no? Y las bocas de salida y entrada para los túneles, ¿no? Entonces empezaron a verse, dice, esto nos arrasan en poco tiempo, y pactaron una tregua de una semana en la cual muchos de ellos se escondieron, los rehenes los escondieron mucho más profundamente en los túneles, que son, por muchos que hayan cegado, por muchos que hayan destruido, deben ser miles, o sea, que se han dedicado a eso. Y entonces también han aprovechado para salir algunos huyendo en esa situación, porque muchos se han dado cuenta de que aquí nos matan a todos, que es el plan además. Otros no les importa, aquí muero matando, ¿no? Pero que es el fanatismo yihadista. Pero, claro, una semana de tregua no fue gran cosa. Y luego prolongaron un día más o dos, no sé qué. Bueno, y resulta que ahora, por alguna razón, no sé cómo, se han vuelto a fortalecer.
Y yo creo que es por la intervención que le toca ahora a Líbano y Siria, ¿no? Están ahí alentados de que van a distraer a todo el ejército israelí con el frente del norte en ataques intensivos, porque tiene 150.000 misiles preparados, solo, sí, Hezbollah, ¿no? Solo Hezbollah de Líbano. Entonces, y están mandando, de momento están mandando un poco como avisos, como aperitivos, ¿no? Y entonces yo creo que eso, y luego pues también les habrán animado pues las potestades satánicas de Irán y de ¿cómo se llama este país? El jeque que les apoya económicamente, Qatar. Y después les ha animado mucho lo que ha pasado en el Golfo Pérsico, es decir, lo que le ha pasado en el Mar Rojo, que los somalíes... yemeníes. Y yemeníes, somalíes y yemeníes. Es que es justo el estrecho, en los dos países están ahí en el Golfo de Omán, en el estrecho ese, han atacado petroleros, un petrolero israelí, algún americano, no sé qué, y eso ha producido una alerta máxima de que el conflicto se extienda. Y ahí sí que jamás tendría un poco de respiro, porque no se puede atender. ¿Tú te imaginas que un pirómano hace un incendio y solo hay un incendio? Pues oye... que los bomberos van a... Los bomberos son más que suficientes para ir a machacarlo, pero si hacen muchos incendios no hay suficientes bomberos ni maquinaria para apagarlos. ¿Qué es lo que hacen los pirómanos? ¿Tú te has dado cuenta siempre que cuando hay un incendio en alguna parte del mundo, especialmente en España, ha sido terrible? No aparece un foco no, aparecen varios, porque la mayoría de ellos son provocados por discípulos de Moloch, el dios del fuego, que no quiero pues especular, pero estoy seguro que muchos de ellos son pagados, porque otros son completamente locos, paranoicos, al estilo Nerón, que se deleitan con incendiar, ¿no? O sea, igual que los violentos rompen los parabrisas, rayan los coches, eso es en pequeña escala lo que es la maldad que brota en los corazones, ¿no? A gran escala pues ya no les importa que se quemen vivas personas y hay que se quemen animales y devastar tirando un cóctel molotov o simplemente una cerilla, ¿no? Sí. La verdad es que Irán está siendo un actor influyente en el tiempo actual. Hoy mismo había una noticia que han mandado misiles a Irak y a Siria. Es decir, debe haber algún objetivo también, es decir, para tener sujetos a esos países. Es que uno de los planes satánicos es que su reino permanezca con la unidad, ¿no? Por eso Jesús dijo, si yo echara demonios por Belcebú, ¿cómo es posible que el reino del mal permanezca? Porque esos que están unidos por el terror. Entonces, Irán e Irak, que fueron enemigos ancestrales, antes de eso habían sido imperio, juntos, un mismo imperio. Y entonces... Era el imperio persa, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que el plan estratégico ante una situación que se va complicando para todos, especialmente para ellos, pues es unirse otra vez. Y está el factor Rusia, que lógicamente reacciona ante el bloqueo norteamericano y la OTAN, que vamos a dejarnos de historias. Si Rusia ha tenido siempre un propósito de ser la primera potencia mundial, no es esa su situación actual. Ahora su situación es, por lo menos, no claudicar ante la ambición desmedida de la OTAN y Estados Unidos, que se ha disparado a querer ser... Estaba muerta la OTAN.
pero y la remató este presidente cuando se retiró de Afganistán. Ahí demostró una decadencia de la OTAN y una ruindad increíble, una cobardía y una ruindad. Y sin embargo, qué astucia los que la han levantado utilizando precisamente a Illuminatis europeos para que pudiera resucitar, ¿no? Y encima para deprimir económicamente Europa, que iba siendo la peor competencia para todos los imperios económicos, sobre todo el petróleo de Estados Unidos. Y entonces pues han resucitado a la OTAN y lógicamente hay una reacción y se está formando el gran bloque contrario, que es China, India, Rusia, Brasil, y ahora encima países como, bueno, Irán siempre ha estado con Rusia, Irán, Líbano, Siria, etcétera, vamos, aliados a muerte, y encima la gran jugada es que la bestia esa que dice Apocalipsis se levante. Y estamos hablando de Turquía, Irak, Irán. O sea... Pero quien quiere gobernar todo eso, bueno, también Erdogan quiere dominar, pero quien tiene la fuerza en este momento es Irán. Es Irán. El que tiene la fuerza ahora mismo económica, porque Irak ha quedado medio destruida, sí. Y está empeñada, endeudada con Estados Unidos para pagarle todo lo que es la guerra y la reconstrucción de las ruinas. Ya sabes el sistema americano. Hay una depresión económica, muy bien, hagamos una guerra y entonces cobramos por hacer la guerra y cobramos por reconstruir y cobramos por el petróleo o cobramos con petróleo, con concesiones o con oro, lo que sea. Bueno, este es el tema. Me llama la atención. Y ahora, en cambio Irán, sí. Fíjate cuánto tiempo lleva de alguna manera ahí esperando. Bueno, haciendo su subversión. Es decir, claro, haciendo su subversión y todos sus tentáculos, pero una potencia de petróleo como es Irán y de negocios de todo tipo, pues se ha fortalecido. Y se ha fortalecido también con el uranio. Por lo visto, está acelerando el enriquecimiento de uranio a una velocidad sorprendente, ya descaradamente, sin ni que pensar en controles de nadie, ¿no? Porque la ONU, pues ya ves tú, la ONU ya ha sido comprada por los que realmente dirigen todo este movimiento Illuminati. Porque ¿cómo se explica que la ONU, con 23 dictaduras terribles, reconocidas, pues se atrevan constantemente a masacrar a Israel, que no es una democracia perfecta, pero es la única democracia que hay en todo el Medio Oriente? Y esas dictaduras han conseguido que psicológicamente, emocionalmente, pero sobre todo por los controles mediáticos, han conseguido que claudiquen los países occidentales y que acepten el intentar masacrar a Israel, ¿no? Y bueno, pues ahora está en el Tribunal de la Haya, ¿sabes? Juzgando a Israel como pueblo genocida. Sí. ¿Y quién? Pues, hombre... ¿Quién la ha denunciado? Sudáfrica. ¿Y quiénes son? Pues 5 de esos jueces son musulmanes. ¿Y quién es el que dirige eso? Pues es un sudafricano que ya demostró odio a Israel, es antisemita, etc. Y por tanto, bueno, pues... todo esto es una guerra del diablo y del bien, y del mal y del bien. Y, bueno, ante la acción de Estados Unidos en Yemen, creo que fue ayer mismo, el presidente Biden dice, Irán no se va a atrever a entrar en guerra con nosotros. Decía, ¿pero cómo se te ocurre decir eso? Si es el que ha provocado todo eso para que Estados Unidos e Inglaterra se posicionen para ver cómo están y está si no está en condiciones ya, está a punto de generar un problema serio. Bueno, de hecho, ¿quién ha provocado estos ataques a los
a las navieras gigantescas internacionales, porque estamos hablando de que hay unos monopolios brutales. Nosotros lo sabemos muy bien, porque de repente les da por subirnos el precio de los contenedores que traemos o que llevamos de ayuda humanitaria, y nos lo suben el triple, y si lo quieres lo tomas y si no lo dejas. O sea, no hay control, o sea, no hay... No, es lo que hay, el mercado es así. Es así, no, pero es un mercado monopolizado, porque están de acuerdo entre las 5 navieras principales del mundo, que tienen miles de barcos, que, bueno, estamos hablando de bestias, ¿no? Entonces, ¿pero quién es el que ha financiado y potenciado? Porque, dime, estos de Yemen y de Somalia tienen fuerza, o sea, son unos pobrecitos, pero claro, les han armado hasta los dientes con drones, con misiles y con etcétera. Irán, es así de claro. Y solo faltaba que tuviera la bomba atómica, pero es que no va a ser necesario. Si Turquía, que está en la OTAN, sigue radicalizándose y se da cuenta de que al no poder entrar en el club aristócrata yo diría, de los reyes de Europa en términos económicos y de dominio ancestral, ¿no? Pues al no permitirle entrar, pues se está acercando cada vez más a Rusia. Y se va a acercar, por supuesto, en ese bloqueo por una razón. Porque el dólar no puede seguir invadiendo el mundo de la manera que lo está haciendo. Los ricos americanos se están hinchando a ganar dinero, pero el país no. Y sobre todo el gobierno de Estados Unidos tiene una deuda. Si la deuda de España pone los pelos de punta a cualquier economista, la deuda de Estados Unidos, imagínate cuánto es. De tal forma que el techo de deuda lo gastaron y no se les quiso permitir ampliarlo, porque es que si no se amplía, y a la máquina, y a la máquina, y a la máquina. Entonces, y solo falta que en ese afán de cambiar la moneda mundial entre los dos bloques, en la competencia entre los dos bloques, que el dólar no continúe siendo el modelo. Pero claro, imagínate tú qué importancia de comisiones que usen la moneda de un país para todas las transacciones internacionales. Estamos hablando de cifras gigantescas en cuanto a todo tipo de comisiones y en cuanto a la sumisión de las demás monedas que tienen que hacer el cambio según el modelo. Según el modelo, el cambio al dólar. Pues, ¿por qué eso se va a producir? Por lo menos un gran número de países van a romper el dominio del dólar en sus territorios. Y por eso están almacenando, comprando oro, y el oro sigue subiendo y subiendo. Y buscando otro patrón, el patrón real, por el cual se respaldó la moneda cuando empezó, y es el patrón oro, ¿no? Ahora mismo no tiene respaldo, el dólar no tiene ningún respaldo, ninguno, porque tuvieron que usar las reservas de oro, grandes cantidades de reservas de oro para poder recibir préstamos y a cambio, ¿no? Y superar la Gran Depresión, bueno. El asunto es que aquí al final es el que manda el mamón. Y Turquía, por ejemplo, pues tiene una situación grave económica, y porque no tiene los recursos petrolíferos que tiene Irán, o que... Sí, y es que Irán va a intentar someter a Qatar, a Emiratos Árabes, y todo, son los dos bloques, ¿no?, que hay dentro del mundo musulmán, pero Irán va a terminar dominando sobre todo el mundo árabe, y lo va a hacer por la fuerza. Y lo más grave, y va a suceder tarde o temprano, es que al final
en ese fanatismo coránico de dominar el mundo, que es lo que pretenden, ya lo dijo Aminadab en la ONU, aunque haya que sacrificar 100 millones, 500 millones, pronto el último Mahdi se levantará y está ya en el mundo, además dijo, y está ya en el mundo, para que toda rodilla se doble ante Alá. Lo más grave, y eso sucederá, que Arabia Saudí e Irán, qué curioso, han hecho intentos de recuperar relaciones. Eso me asombró. Y hay que ver matices para entender señales proféticas. Siempre es por fuerza. Aunque no sepas, pero es por fuerza. Es por imposición de uno sobre el otro. Si Irán consigue la bomba atómica o consigue que las bombas atómicas de Turquía estén disponibles del bloque, del nuevo bloque, pues Arabia Saudí se somete con la condición de que siga siendo la Meca, claro, pues la central espiritual y punto, ¿no? Y sabes, al final se conseguirá una alianza entre suníes y chiitas, curiosamente antes que la alianza de respeto entre palestinos e israelíes, que solamente se conseguirá por la imposición del anticristo cuando haga el pacto con Israel, y a los palestinos les habrá masacrado y les habrá dicho, ya está bien, aquí mando yo. Pero tienes razón, es por la fuerza. ¿Qué otra manera se someten los demonios a Satanás? Por temor, sí, por el pánico, le tienen más miedo. Solo tienen más miedo a Cristo que a Satanás, pero porque ya ves tú, permítenos que vayamos a esos cerdos, ¿no? Cuando los echa de... Antes de ir al abismo, que es el lugar donde van a acabar. Y bueno, pues son tiempos tremendos. Ahí estamos volviendo al Club de Davos, pues que yo no sé, parece que no va a conseguir el presidente de España de que estén los grandísimos empresarios. Recordemos para apoyarle en su... que el año pasado, sí, es decir, se nos olvidan las cosas rápidamente, el año pasado hubo un intento de Pedro Sánchez de enseñar a los grandes economistas del mundo el gran milagro español. Y dije, ¿pero qué milagro? Si estáis en la ruina. Si es el país de mayor paro de Europa, si es el país con la mayor deuda de todos los países de Europa. Vamos a ver, es que no quiero seguir porque me da tristeza, claro, profunda, ¿no? El único motivo... Y de inestabilidad y de pérdida de inversión extranjera, porque se ha ido a pique la inversión extranjera. El único motivo por el cual un empresario esté sentado en la sala donde esté dando Sánchez el discurso es por interés, porque si estás aquí yo te voy a dar esto. Claro, vas a hacer grandes negocios, te voy a abrir las puertas donde tú quieres entrar. ¿No? Pero... Esto es lo mismo, si una persona, y este es el gancho de los masones, si una persona, un empresario, un profesional, se hace masón, toda la masonería se pone a su servicio. Bueno, para someterle al sistema. Pero él es beneficiado automáticamente. Imagínate que tiene una fábrica, sí, y que de repente pues miles de compradores o de empresas subsidiarias o lo que sea se ponen a comprar a esa fábrica automáticamente. Esto es lo que el sistema de network, que es viejo y que los judíos lo establecieron, claro, inteligentemente. El mismo sistema que hizo la Unión Europea. La Unión Europea parte de un club de 5 países. Amplían, 5 con... sí, los países sobre todo del acero, del carbón, pensando que del acero, Bélgica, el Benelux y del petróleo. Uno, ¿no? Sí. Pero dice, no, tú entras aquí, te vamos a bendecir, vas a crecer económicamente para hacerte un esclavo del sistema. Porque pero eso no se lo dicen. Claro. No se lo dicen, se lo dicen después. No se lo van a decir nunca. No, se lo irán diciendo poco a poco o según va subiendo por la escalera. Es que... ¿Por qué? Por una razón, porque cuando ya esté atrapado
Vamos a ver, imagínate tú que alguien queda atrapado con lo que se llama préstamo. Te presto a poco interés para que te crezcas y crezcas. Y como creces y necesitas más préstamo, te presto más. Este ha sido el sistema de la banca. Hasta que soy tu Entonces, dueño. cuando ya tienes tanto préstamo que no puedes pagar si te corto gran parte de tu clientela, ya eres mi esclavo. Eso es lo que pasó con el Banco Popular. Pero ¿cómo se lo cargaron? Pues fue de esa manera, ¿entiendes? Y así otros bancos que hemos visto España, que compraron por un euro. España tenía una industria más o menos potente, ¿no? Y entran a la Unión Europea y dicen, sí, pero la industria automotriz ya no va a ser española, va a ser francesa y alemana. Vosotros con que llenéis el país de camareros y de hoteles y de buena comida, restaurantes y playas y tal. Pues mañana saco las empresas, como no vayáis al sistema que yo os estoy diciendo. Y entonces, España ha sido comprada por Europa. Sí, tenemos muy buenas autopistas, tenemos AVE, pero ahora no somos dueños de la realidad de la que estamos viviendo, sino que dependemos de decisiones que se toman en Bruselas. Y para colmo, hasta lo más precioso de la industria tradicional, histórica de España, que es la agricultura y la ganadería, pues está siendo ya ignorada. Sí, esa es la palabra, por el sistema del nuevo orden mundial, con la excusa diabólica del cambio climático que requiere cambios de tratar la tierra y de tratar los animales. Entonces, lo que sí está claro es que todo esto nos va a dar la gran oportunidad de ser inspirados proféticamente por Dios y inspirados con la sabiduría y la verdadera ciencia para abrir las mentes y las conciencias de multitudes con esa enseñanza divina. Claro. Y para que muchos se den cuenta y dicen, vamos a ver, estoy siendo manipulado, esto está clarísimo, me están queriendo convertir en un borrego inmune, que tenga inmunidad de conciencia, inmunidad de libertad y que, bueno, pues que me acabe conformando con unas migajas, claro. Porque es que si me quedo sin las migajas me muero y mueren mis hijos, muere mi familia, ¿no? El pánico ha sido siempre una de las armas más poderosas de Satanás, porque es el dios Pan, uno de los demonios más terroríficos, principados diabólicos, que usa Satanás para dirigir con el yin-yang, con el bien y el mal es lo mismo, y no hay esperanza, y todo es duda, todo es confusión. Bueno, esto es terrible, ¿no? Psicológicamente está destrozando todas estas, el diablo con todas estas situaciones a muchas personas que están perdidas, totalmente en oscuridad y confundidas, y por tanto son presas fáciles para poder dirigir por aquí, por aquí, por allá. Ahora, por entrar un poquito en España, ¿no? Sí. El miércoles pasado hubo un pleno en el Congreso. Por cierto, que enero siempre ha sido un mes sin actividad legislativa y, sin embargo, por intereses políticos se ha abierto este mes. Los pobres parlamentarios han tenido que estar trabajando un mes que normalmente no están. Pero bueno, se reúnen, encima el Congreso se reúne en el Palacio del Senado porque le están cambiando los puestos de trabajo. Cada puesto de trabajo... 6.000 euros. 6.000 euros, es decir, 1.000.000 de pesetas. Para tener un sistema... lo 375 millones. Eso es. Ese es el tema. Eso es ni la lotería, vamos. De pesetas. Entonces, digo que la lotería son 400 millones, por eso digo. Tremendo. Pero bueno, están en el Senado y hay 3 decretos que iban a ser tumbados. Y Junts, el que ha colocado o el que ha permitido que Sánchez siga en el gobierno,
definitivamente eran los votos definitivos, iban a votar que no, pero iban a votar que no de verdad, en sí, era lo que estaba establecido. Y resulta que el gobierno dice, les entrega, dice, mira, lo que queráis esto, estáis pidiendo, y cosas que no estaban pidiendo, pero que alguna vez se les ha ocurrido decir, como el tema del control de migración, se lo ofrecen. Y la representante de Junts en el Congreso le hicieron una entrevista el jueves, ¿no? Dice, ¿pero ustedes esperaban esto? Y se queda parada y dice, no, realmente no. Nos sorprendió a nosotros mismos. Nunca hubiéramos pensado que el gobierno nos estaba ofreciendo hasta lo que no les estamos pidiendo. Y esa es la realidad que está viviendo España en este momento. Ahí lo que es sospechosísimo es que se averiara el sistema, también, pero el sistema y que durara más de media hora, para que tuvieran tiempo para negociar en última instancia, no last time. Entonces, pues eso es lo que pasó. Teléfono aquí con Waterloo, con el capo, y en esa media hora se salvó los decretos por uno. Por un voto que de encima era de Coalición Canaria. Ese voto de Coalición Canaria, vamos, es vergonzoso. Que esté gobernando Canarias gracias al PP y que resulta que vota es en favor del PSOE. O sea, vamos, eso es problemático, ¿no? Gravísimamente problemático. Entonces, pero también había habido un empate y se repitió la votación. Porque cuando hay empate, pues yo no sé si es legal repetir la votación o decir, no, pues hay empate, no hay mayoría, se acabó la historia. Denegado el decreto. No lo sé cómo será eso. Porque la norma es que tiene que haber más sís que nos. Entonces, claro, el empate no queda establecido. Tiene que producirse una repetición hasta que haya más sís que nos o más nos que sís. Yo no sé. Y queda a expensas de la mesa del Congreso, que como está, gracias a la intervención del PP, está con mayoría de izquierda, porque podía haber estado con mayoría de derecha. Entonces la mesa dice repetición. Claro. Y entonces ya estaba pactada esa repetición en los mismos términos que la otra, y entonces salió positiva. Y es curioso que 172 contra 171. Esto es increíble, sí. Vamos. Y las 7 no abstenciones porque se fueron del Congreso y no votaron. Sí. Pero bueno, es lo mismo, que es como abstención. Sí, claro. pero no es una abstención. Sí, porque tendrían que haber dicho abstención. Simplemente encima negación. O sea, que ni sí ni no, ni sí ni no, ni abstención, no nos importáis un rábano. España no nos importa nada. Solo Cataluña. Ahí sí que no es el eslogan de Trump, American First, sino Cataluña, solo Cataluña y nada más que Cataluña. Eso es terrible, vamos. Hay un tercer decreto que no salió, que salió negativo, por los votos de uno de los socios del gobierno, que es Podemos, que anteriormente participaba como vicepresidente del gobierno, el secretario general de Podemos, que luego marchó, y ahora, con sus 6 votos, le dan una votación de castigo a su representante, que es Yolanda Díaz. Pero hay ahí un secretillo, que es la poca información que tenía Podemos, que ha sido más o menos marginado por Sumar. Lo ha marginado, lo ha castigado, absolutamente, porque lo que quiere es tragárselo por entero, entonces, y por haberse salido de lo que es las faldas de la reina del mambo, de izquierda, de comunismo. Y resulta que es que al no tener información pensaron, fíjate, que el no de Junts era definitivo. Porque esa es la sensación que dieron. Y diciendo, bueno,
si nosotros votamos que sí, pues da igual, porque va a ser no. Así que aprovechamos para hacerlos notorios y decir que no. ¿Y para qué? Reciban el mensaje de que nosotros también pintamos algo. Y después se quedaron atónitos los de Podemos, porque resulta que solo se derribó el decreto por culpa de ellos. Es más, si hubieran sabido, no habrían votado. No lo hubieran hecho, ¿no? Pero ahora, pero siguen hinchando el pecho. Oye, no puede ser. Ya está bien de decretos sin consultar, sin que y esto y lo otro, ¿no? Pero se han ganado la ira de la amigo, súper poderosa Yolanda Díaz. Ay, amigo, la ira de Jezabel es terrible, ¿no? Ahora bien, tú sabes que yo desde aquí invito a todos aquellos que queremos justicia del Señor. Yo invito que oremos más a Yahweh Tzidkenu, Dios justicia nuestra, para que haga justicia y realmente se manifieste la intervención divina en todo este gobierno Frankenstein. Y que hagamos como Pablo, cuando se habían juntado en el mismo criterio tanto los saduceos como los fariseos, que eran sectas contrarias, con doctrinas diferentes, y se habían confabulado para matar a Pablo, pues Pablo se dio cuenta de que la manera de librarse era dividirlos. Y entonces, pues ahí dijo, ¿qué os parece? Se me acusa de que enseño que hay resurrección. ¡Ay! Ay, amigo, entonces... Era Junts y Esquerra, ¿no? Entonces los saduceos se rebotaron diciendo que no hay resurrección, porque en su doctrina no hay resurrección, y los fariseos que sí, y entonces que sí, que no. Se liaron entre ellos y Pablo se escabulló. Esto es un poco lo que yo aconsejo que oremos. Que Yahweh que no los divida, los enfrente, y que conforme a la palabra de Jesús de que nada puede querer permanecer oculto, tarde o temprano sale a la luz, pues que saque las entrañas de estos personajes, que esas entrañas que están llenas de hiel, de rencor, de odio, de soberbia, y bueno, pues de venganza y etcétera, que salgan a la luz y que pierdan los estribos. Fíjate tú cómo los astutos mensajeros comunistas y socialistas actúan, y es provocando para que pierdan los nervios la contra. Y consiguieron con el diputado de Vox que le sacó de quicio, con las barbaridades que dijo, el concejal de Madrid, sí. Y lo sacó de quicio. Y entonces perdió los estribos y, bueno, simplemente con los papeles que llevaba en la mano, golpeó una botella de plástico vacía y salió y le dio a él. Y ya la gran agresión, cuando resulta que la compañera de Más Madrid, la que le sujetó a este de Vox, le empujó. Esa le tocó con su mano. Eso no, ni se vio ni se ha dicho. Yo no justifico esa pérdida del dominio propio de Iván de los Monteros, ¿no? No, Javier Ortega Smith. De Javier Ortega Smith, es que me confundo con los nombres. No lo justifico, pero ahí es donde está la astucia de provocar. Y resulta que después tuvo la desfachatez de concejal, decir, yo estoy puesto para provocar a vos, para provocarles, más que nada para pincharles, para que les salga el toro, ¿no? El toro no del medio de comunicación, sino el toro ibérico. Sí, el toro bravo español. Ese carácter que tenemos, que es necesario someter a Jesús y aprender humildad. Y bueno, pues desde aquí es importantísimo que hagamos un llamado a que el Señor divida. Y mi mujer y yo creo que otros hermanos, imagino que tú también, estamos orando para que se dividan, se enfrenten entre ellos y escuchen, lo van a ver.
se van a enfrentar cada vez más. Esto no son más que los comienzos de cómo Dios responde, y Él divide y Él une, Él abre y Él cierra. Y lo que Él hace, nadie lo puede impedir, ni lo puede vencer. Vamos a ver, y eso será importantísimo, que todas estas soberbias sean cuchillos afilados, que echen chispas entre los que manejan con soberbia esta política, especialmente este movimiento de Junts, que vamos, se ha creído, como está en Waterloo, se ha creído Napoleón y no se da cuenta que allí fue donde Napoleón fue desfenestrado, ¿no? Y bueno, pues perdóneme usted, querido Puigdemont, que usted va a recibir el castigo que necesita para ver si así reflexiona y puede pedir perdón y arrepentirse, y quizá en la misericordia de Dios pueda ser salvado, porque no va a ser impune su actitud blasfema, y además el apoyo de la oscuridad de brujería en el que está sustentado. Que Dios tenga misericordia, porque está sembrando el terror para su propia vida y para los que le siguen, y para España en cierta manera, porque también pues España, se está riendo de España. España necesita un quebrantamiento, porque sí, si no se explica que Dios esté permitiendo todo esto, sino con ese plan. Así sí, que el orgullo vamos a orar grandemente, intensamente. Divide, Señor, divide a los enemigos para que se enfrenten entre ellos. Tú sabes que en las batallas de los ejércitos que venían contra Israel, se peleaban entre ellos. Se mataban entre ellos. Cuando intervenía el Señor, se mataban entre ellos. Y como sé que si alguno de ellos está escuchándonos, no va a hacer caso, porque se va a reír, porque la soberbia no escucha nada, solo pretende imponer, creyéndose la total sabiduría, sabia en su propia opinión, y nada. Sí, nosotros o el somos control inviolables, somos implacablemente vencedores, y no, por lo tanto no tengo problema de que, salvo que alguno, pues si escucha la sabiduría que viene no de nosotros, sino del que nos inspira, que es Jesucristo, reflexiona y dice: madre mía, esto es lo que está pasando, y va a pasar más, porque vamos a seguir orando, atando, reprendiendo y pidiendo al Señor que los enfrente vergonzosamente, sacando a la luz sus actitudes vergonzosas. Pero vamos, hilarantes, de tal manera que producen risa, carcajada, pero también ridículo total, porque ya no saben qué disparates intentar legalizar o pronunciar o imponer. Busquemos que Dios intervenga, porque al final, si Dios obra, ya está. Y separados de Él nada podemos hacer. Y bueno, pues en vano verá la guardia si Dios no vela, pero Él vela. Estemos en oración para que haya un cambio en nuestro país que nos permita pues ser buenos samaritanos más libremente, y poder llevar el bálsamo del Espíritu Santo a tantos afligidos que hay en España, cada vez más. No solamente los que hacen la cola del hambre, que se multiplican y multiplican, sino a tantos que están perdiendo los puestos de trabajo, y que en este mes, con toda certeza, veremos una debacle. Quizá la disfracen con los discontinuos, pero da igual, no van a poder disfrazarla mucho. Va a haber una debacle, y sobre todo con estas disposiciones dictatoriales de pretender subir los sueldos para que el gobierno recaude más impuestos al subir los sueldos, y recaude mucha mayor financiación de la seguridad social, porque es lo que está consiguiendo cada vez que suben y suben, para poder intentar salir del crack económico que sufre la seguridad social y las pensiones, y etcétera, ¿no? Pues resulta que las consecuencias se van a ver claramente,
en esa huida de empresas y en esa paralización de contrataciones laborales, especialmente de las pymes, que no pueden soportar seguir contratando obreros a ese precio, que será justo, y más debería de ser, y más deberían de ganar los obreros, pero que es insostenible cuando no les permiten que puedan repercutir en todos sus trabajos, curiosamente al mayor cliente que tienen, que es el propio gobierno, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, con los cuales pues realizan sus actividades, y que no les suben, y no les suben. A esos no les suben. Ellos tienen que subir, pero a ellos no les suben. Y por tanto, si no repercuten sus gastos, pues ¿qué van a hacer? Echar fuera empleados y buscar reducir la facturación, pero por lo menos no facturar a pérdidas. Oremos que Dios se manifieste claramente en su omnipotencia y nos dé sabiduría para comportarnos en estas situaciones tan graves que estamos viviendo en España y que se están viviendo en todo el mundo.